Buenas tardes. Nos vamos a referir al caso de la niña asesinada, esta que se ha convertido y que tanto ha golpeado y entristecido a la sociedad mexicana. Y vamos a hacer una pequeña aproximación a este caso, porque en las redes se están movilizando opiniones que en nuestro criterio son reduccionistas y empobrecen los análisis que hay que hacer en torno a este caso. Hay unos que inmediatamente van y culpan al presidente, a la cuarta T, y le dicen, ¿de qué tú hablas? Y mira lo que está ocurriendo, no tenemos resultados. O sea, se repite otra vez el mismo análisis que se hacía cuando el tiroteo, que tristemente se nos dio hace un tiempo atrás. Culpa directamente al presidente, a su gobierno, que no ha resuelto la problemática de la violencia en el país. Otros directamente van y culpan a la familia, a la madre, al padre, las cosas, condiciones en las que vivió la niña, y qué pasó, que no llegaste a tiempo, que no estaba ahí, y empiezan a buscar culpables en situaciones que humanamente nos pueden ocurrir a todos. Yo soy padre soltero, vivo con un niño, y a veces ando corriendo para llegar a tiempo a sacar al niño a la escuela, porque algunas actividades se me atraviesan en el camino, entonces tengo que hablarle a alguien para que me haga el favor. Los tenemos en una tarjeta, porque en la escuela que va mi hijo hay un distintivo que trae las fotos de las personas que pueden sacar al niño, y si no está ahí, en la escuela no lo entrega hasta que yo no vaya personalmente. Eso es cosa que en las condiciones actuales en México yo creo que es una necesidad. Es una necesidad que las escuelas actualicen y apliquen el protocolo. Estos protocolos que están establecidos a nivel nacional, porque evitan muchos de estos casos. Pero yo me quiero acercar al caso de la violencia desde una dimensión, digamos, más compleja. Lo primero que tenemos que entender es que la violencia, como un fenómeno social que es subjetivado por las personas, que es psicologizado por las personas, tiene un origen histórico. La violencia no es algo que aparece de momento y desaparece de momento, sino que para entender la violencia como tal, nosotros tenemos que ir a las raíces de esa violencia desde el punto de vista histórico y empezar a entender cómo se ha ido construyendo para ver lo que está ocurriendo en la sociedad actual. Al igual que la falta de solidaridad, la falta de humanidad, la falta de sensibilidad hacia ciertos problemas, pues hay que moverse hacia la historia humana, la historia de la sociedad mexicana, para entender qué es lo que ha estado pasando. La sociedad mexicana es una sociedad que ha estado llena de violencia por siglos. Digamos, como país, la constitución ya del país de México, desde el año 1823, con la llegada de los castellanos, la nación, que no se llamaba México, se llamaba Nueva España, pero se constituye sobre actos terriblemente violentos, sobre el asesinato y la destrucción de nuestras culturas madres. O sea, no podemos ver al Estado actual capitalista en el que nosotros vivimos como un Estado que viene de la paz y el amor y de momento se volvió violento. Eso no fue así, realmente. Como dice Duarte Galeano en el texto Las venas abiertas de América, cuando llegaron aquí estos rateros, asesinos y violadores castellanos, éramos alrededor de 60 millones. Y 100 años más tarde quedaban apenas 3.5 millones. Los demás habían sido asesinados, los demás habían muerto directamente por el proceso de desposesión de la tierra, de las riquezas, de los saberes, o indirectamente a causa de esos mismos procesos, por enfermedades, como se sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros somos una sociedad que viene de una terrible violencia y que además no podemos nosotros desconocer que la mayoría del pueblo mexicano vive sometida bajo la presión de esa enorme violencia. Los 300 años que estuvieron aquí los colonizadores españoles, una minoría castellana y a la que se pegaron confabuladamente también ciertas castas autóctonas de acá, notables, hijos de notables, etc. Dominaban y explotaban a una masa enorme de habitantes de estas tierras. Para que tengamos una idea, cuando llegaron aquí los castellanos, el 100% de la población de este territorio hablaba una lengua madre. 300 años más tarde, en el 1823, cuando son expulsados de aquí, hablaban una lengua madre solo el 60%. O sea, 40% de los originarios ya habían dejado de hablar una lengua madre, evidentemente bajo la presión del poder y la dominación castellana. Y 200 años más tarde, en el 2010, ya era solo 6.5 aproximadamente por ciento de la población el que hablaba una lengua madre. O sea, se ha ido exterminando de forma drástica
la comunicación en las lenguas originarias, y eso es un acto formidable de violencia histórica. No podemos nosotros desconocer eso. Lo otro es que no podemos desconocer el despojo de la tierra, de la riqueza, de los recursos, de los saberes, que son formidables actos de violencia que generan, como se sabe, grandes masas de empobrecidos. México tiene 60 millones de pobres y 6 millones en extrema pobreza. Eran los datos antes de que empezara, hace un año apenas, cuando comenzó el gobierno de Andrés López Obrador, y esa enorme cantidad de gente viviendo en el límite de las posibilidades humanas es un acto de violencia atroz. Nosotros no podemos desconocer eso. Otra cosa que no podemos desconocer es que en la sociedad mexicana hay más de 1,5 millones de armas en la calle. O sea, se pueden armar 3, 4, 5 ejércitos mexicanos con las armas que hay en la calle. Armas que llegaron a las calles mexicanas. Se sabe que el 60-70% de esas armas son de factura norteamericana y no son regalos que nos mandan los gringos. La venta de armas es un negocio, digamos, esencial en la economía norteamericana. La industria armamentista es fundamental en la economía norteamericana, y evidentemente todas las armas que se venden por detrás del telón, todos esos volúmenes de armas que se venden y no pagan impuestos y se desconoce de dónde salen y hasta dónde van, genera una riqueza enorme fuera del control fiscal del gobierno de los Estados Unidos. A mí me queda claro que las bandas de narcotraficantes mexicanas no cruzan la frontera, asaltan las armerías y luego vienen para acá con las armas que se robaron en Estados Unidos. Las armas gringas llegan aquí a partir de un negocio establecido, un negocio, digamos, ya consolidado, y que mueve el armamento y los proyectiles en una dirección y mueve el dinero en la otra dirección, y la dirección del dinero es la dirección del gobierno de los Estados Unidos. O sea, es un negocio que no se le deja a cualquiera. Esto es otro elemento que nosotros no podemos desoír. Otro elemento que está alrededor de toda la violencia que estamos viendo en México es el problema de las drogas, de los estupefacientes. Pero tenemos que considerar muy seriamente, en primer lugar, el mayor consumidor de estupefacientes del mundo son los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, la droga se mueve hacia allá. Si no tuviésemos ese mercado del consumo, nosotros evidentemente no existiría el negocio de la droga en este continente. De hecho, no existiría. Si los Estados Unidos no fueran el primer consumidor de droga de este hemisferio, aquí no habría droga ni en Colombia, ni en México, ni en ningún lado. Nosotros no garantizamos, no consumimos droga para garantizar ese movimiento. Lo otro es preguntarse a dónde va el dinero de la droga, la ganancia de la droga. Y va al gobierno de los Estados Unidos. Recuerden aquel escándalo Watergate, cuando descubrimos que el gobierno, la CIA y la DEA controlaban la droga y tomaban el dinero y se compraban armas para la contrarrevolución nicaragüense. Bueno, hay una pregunta que hay que hacerse: ¿en qué momento la CIA y la DEA y el gobierno americano cedieron el control de la droga a sujetos individuales? Eso no es creíble, eso no fue así. Sigue habiendo un control de la droga. Y hay un dato que es interesante, es una hipótesis, pero es tan contundente la conclusión que se saca que uno dice, bueno, ¿cómo es posible? El país de América que tiene tal vez más bases militares norteamericanas, o uno de los países de América que tienen más bases militares norteamericanas, es Colombia. Y uno se pregunta, y con todas esas bases militares que tienen en Colombia, ¿por qué siguen siendo uno de los primeros productores de droga del mundo? ¿Es que no alcanzan todas esas bases, los satélites y su tecnología, para descubrir dónde están las plantaciones y quiénes son? ¿No saben? O sea, ¿saben dónde estoy yo con mi celular? ¿Controlan a todo el mundo y no pueden controlar? No. Los militares norteamericanos están en Colombia precisamente para proteger el negocio de la droga y para garantizar que el dinero vaya para donde tiene que ir. No están para aniquilarlo. Todo esto está alrededor de los fenómenos de violencia que hoy gravitan sobre nuestras naciones. No podemos ver la violencia como algo que se puede erradicar sin ir a las causas. Yo estoy dando causas diferentes a las que está diciendo el presidente. Yo coincido con el presidente que la corrupción es un elemento terrible. Si pudiéramos acabar con la corrupción. ¿Sí? Pero el presidente no nos ha dicho ni está considerando, él no lo puede hacer, yo sé que él no lo puede hacer, que detrás de la corrupción mexicana están los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque detrás de la corrupción de Porfirio Díaz estaban los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Y detrás de todas las corrupciones que le ha dado a las mineras, más del 40% del territorio nacional de este país concedido en condiciones totales de despojo, están los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Detrás de todas las corrupciones de aduana y de todos los procesos de ceder aranceles para que entren aquí productos que no pagan nada,
como si esta fuera su casa, están los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Detrás de todas esas armas que se venden en México, que se usan para asesinarnos, están los intereses de los Estados Unidos. Detrás de toda esa droga que se mueve en este país, todas esas bandas supuestamente anárquicas que andan por su cuenta, y eso es falso, están controladas por el poder, están los intereses de los Estados Unidos. Detrás de todas las confabulaciones que pudieron existir entre Calderón y el narco, y entre los dirigentes y los gobernantes de aquí y el narco, están los intereses de los Estados Unidos. No hay ningún presidente de este continente que se pueda aliar con el narcotráfico sin la autorización, sin la protección de los Estados Unidos de Norteamérica. Y los Estados Unidos de Norteamérica no quisieran que en este continente hubiese narco y hubiese banda. Hace rato que se habrían terminado. Tienen suficiente poder militar, de espionaje, de control, de escucha, suficiente poder para acabar con cualquiera de esas organizaciones en el momento que ellos lo decidan. Entonces yo creo que tenemos que ser consecuentes cuando analizamos estos casos. Y por último voy a decir algo, voy a dejar una pequeña entrega para esto que voy a decir. Ningún pueblo de este continente, ninguno que yo conozca, quizás ustedes me escriban y me pongan un ejemplo, ninguno de los países de este continente se ha podido emancipar económica y políticamente los Estados Unidos sin que hubiese una atroz agresión contra ellos y sin que hubiese habido una alza formidable de la violencia. Nunca hubo en Cuba tanta violencia como después del 1 de enero de 1959. Hubo más violencia después del triunfo de la revolución que antes, con todas las bandas que se alzaron en las montañas cubanas, pagadas y sostenidas de los Estados Unidos, para destruir la revolución. Bandas que asesinaban a campesinos, a maestros, a civiles, a gente inocente, tratando de destruir la confianza en la revolución. Hubo que gastar muchísimos recursos y se tuvieron que dar valiosas vidas para poder acabar con esas bandas contrarrevolucionarias, sostenidas y pagadas desde el gobierno de los Estados Unidos. La violencia en Venezuela comenzó después del triunfo de la revolución venezolana. Los Estados Unidos se han encargado de aumentar formidablemente la violencia en Venezuela. En Nicaragua la violencia se volvió insostenible con aquella guerra de la contra después del triunfo de la revolución sandinista. Cuando el gobierno norteamericano no quería una revolución socialista en Nicaragua y la llenó de bandas y armó una guerra civil allí para destruir a esa revolución. La violencia en Bolivia se manifestó en su más alto nivel después de la victoria de Evo Morales y después de que Evo Morales fue reelegido. Los Estados Unidos no querían a Evo y pagaron, sostuvieron la violencia dentro del país para sacar a Evo Morales del gobierno. La violencia en Chile terrible fue después de la victoria electoral del compañero Salvador Allende. Convirtieron a Chile en una sociedad violenta hasta que culminó con el asesinato de Allende. Entonces se volvió más violenta todavía para aplacar a aquella masa de chilenos que no se dejaban someter y se asesinaron y desaparecieron a miles y miles de chilenos. Todas esas violencias han sido violencias sostenidas por las armas, por la asesoría y con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué va a ser diferente aquí? Cuando tengamos esa refinería, que ya no tengamos que comprarle petróleo a los gringos, no le vendamos el petróleo y le compremos gasolina, ¿qué intereses se van a afectar? ¿Y qué va a pasar con la violencia? Si quieren demostrar que este gobierno de Andrés Manuel no sirve para nada, ¿van a aumentar la violencia o no van a disminuir? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Realmente esta gente quiere amor y paz? ¿Realmente la derecha conservadora va a autorizar que Andrés Manuel demuestre que su propuesta es mejor? Si Andrés Manuel demuestra que su propuesta es mejor, ¿qué va a pasar con la derecha? ¿Qué va a pasar con los intereses norteamericanos en este país? Tenemos que pensar. Tenemos que pensar y estar claros de algo. Si nos queremos liberar, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Porque el precio de la libertad es muy caro. Decía Martí,
Decía Martí, con esto cierro. Lo cito textualmente. Decía Martí, la libertad cuesta cara. Y es necesario pagarla por su precio. O resignarse a vivir sin ella. El imperialismo siempre le pondrá a la libertad de nuestros pueblos un precio muy caro. Incluso intentarán poner un precio que no estemos dispuestos a pagar, para que regresemos de una vez y por siempre al pesebre, para que nos metamos en nuestras casitas y los dejemos despojarnos de todo. Le damos las gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por confiar en estas pequeñas pruebas. Nos vamos y nos vemos. Por favor, si te gusta, suscríbete. Nos ayudas a divulgar todas estas pequeñas entregas de la conciencia. Gracias.